Muy amable. Gloria al Señor. Que Dios me los bendiga en esta mañana. Y le digo una cosa, ¿no? Ha venido a un buen lugar. Ha venido a recibir del Señor. Eso es lo importante, ¿no? En nuestra vida. Así que espero que el Señor vaya renovando nuestra mente, nuestro corazón. Venir de Él es encontrar la vida. Mire lo que le digo. Encontrar la vida. Porque nosotros estamos desordenados y vacíos, especialmente de Él. Así que cuando nos acercamos al Señor, la vida cambia. Y créalo que cambia. Porque lo vamos conociendo a Él, lo vamos amando más y sabemos de que el Señor nunca nos falla, nunca nos falta. Al contrario, Él siempre está atento a lo nuestro. ¿Para qué? Para que todo nos salga. Y si hay algo que no sale bien, ¿sabe por qué? Porque nosotros estamos obrando con una mente natural. Si no podemos esperar en Él, porque para que la vida cambie, tenemos que esperar. Tengo una hermosa enseñanza para el día de hoy. Es sobre un libro que está, digamos, dentro de del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis. Es un libro profético, ¿no? Habla del pasado, del presente, pero especialmente de lo que va a venir. ¿Y sabe qué? El tema que vamos a tocar es unas cartas que Jesús, corazón de Juan, que les escriba a 7 iglesias. Nosotros hoy vamos a hablar de Efeso. Voy a contar un poquito la historia, cómo es digamos, a nivel cultural, digamos así, ¿no? Y también el significado de la carta. Lo demás queda aparte, ¿no? Para ver otro día. Pero una cosa, recibe del Señor porque muchos hacen a Jesús como que está crucificado. Jesús no está crucificado. Jesús está vivo. Y está, ¿sabe dónde? A la diestra del Padre y se dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia de... Porque la iglesia de... Entonces, escribe... ¿No anda el micrófono? Hay un clic. Ah. Lo vamos a cambiar el micrófono porque hay un ruidito. Un ruidito en la línea, digamos, ¿no? Algunos van a entender. Que Dios los bendiga. Bien, les comento esto. Jesucristo le habla a Juan, al profeta Juan. ¿Para qué? Para que él manifieste y le lleve las cartas a 7 iglesias. Usted sabe que el significado de por qué 7 iglesias, no había 7 iglesias, había muchas iglesias. Esas son las iglesias que había, digamos, fundado, por decir así, Pablo, ¿no? Que había preparado, las había enseñado, los había guiado, digamos así, ¿no? Y en el tercer viaje que hace de misionero, llega a ese pueblo llamado Efeso. Ahí crea la iglesia, ¿no? Había, le digo, le vamos a hablar de un poquito de los hechos culturales de ese lugar. Se sabe que era un lugar, pertenecía a Asia Menor. Hoy, si algunos ven los planiferios, por decir así, se va a encontrar que está Turquía, ¿no? Porque fue cambiando, todo fue cambiando. Pero dice que se mantiene todo. Usted sabe que algo maravilloso de esa iglesia era de ese tiempo la 7ª maravilla del mundo. Esa iglesia era un lugar muy conglomerado, muy, digamos, mucha gente, se juntaba mucha gente. ¿Por qué? Porque la gente venía de Roma para entrar a Asia, tenía que pasar por ese lugar. Era un lugar muy próspero, estaba a la orilla del mar, entonces las iglesias generalmente estaban a la orilla del mar. ¿Por qué? Los pueblos, ¿dónde se fundan? Primeramente a la orilla del mar. ¿Por qué? Por la navegación, que es el comercio, ¿no? De esos tiempos. Entonces, ¿qué pasa? Efesio fue creciendo, pero tan grande se hizo el lugar, había mucha influencia, digamos, de gente que se movía, iban hasta líderes, digamos, reyes, por decir así, ¿no? A esos lugares. Había muchísima gente, más de 200.000 personas. Imagínense en aquella época, 200.000 personas, era una urbe gigante. Y ahí la gente, ¿sabe qué? Digamos,
confluían en ese lugar donde se comerciaba, donde se aprendía, donde se culturizaba, ¿no? Distintas culturas. Y usted sabe que ese lugar fue muy próspero para el comercio y muy próspero en todo. Entonces pasa lo que pasa hoy, absolutamente igual, nada cambió. ¿Sabe por qué? Al haber un lugar próspero, las mentes se desvían ¿para dónde? Para otras cosas. Y nos descuidamos de Dios. Entonces por eso nos explica cómo era la cultura de esos tiempos. Usted sabe que había una, digamos, un templo, por decir así, ¿no? Que adoraban a la diosa Diana, ¿no? Que era Artemisa. La adoraban, era la mujer, digamos, una diosa del amor para ellos, ¿no? Pero le puedo asegurar que era inmenso. Tenía como 123 metros de largo por 60 metros de ancho. Todo el mundo iba a alabar. Ya era algo extraordinario eso, ¿para qué? Para la cultura pagana, ¿no? Ojo. Y llegó Pablo a ese lugar, ¿no? En un trabajo misionero, llega al lugar Pablo y entra a ese lugar y caminando por calles de mármol, imagínese, era algo extraordinario, jamás visto. Y usted sabe que entonces Pablo encuentra un desafío muy grande ahí. ¿Por qué? Porque ve que la mente del hombre se habían olvidado de Dios, no lo conocían a Dios. Entonces él empieza a evangelizar con Aquila, Priscila, Timoteo, toda esa gente. ¿Se acuerda que cuando leemos la palabra que los iba preparando y los fue dejando Pablo y seguía viaje Pablo, seguía trabajando por otros lugares? Y ahí comienza a trabajar la palabra, abren un templo, ¿no? Y le digo que duró mucho tiempo, mucho tiempo duró. Y Jesús, ¿no? Después le dice, después de haber pasado, ¿no? Por decir, Pablo, digamos, Juan vivió 100 años, estaba en la isla de Pasmo, había sido exiliado, lo habían sacado de Efeso y lo habían llevado, por decir, 90 kilómetros de distancia. Y ahí, en ese lugar donde estaba preso, Jesús le pone en su corazón, en su mente, para que escriba las cartas y se las lleve a cada iglesia. Y la carta esa, para que Jesús hable, exprese sus pensamientos, yo le puedo asegurar que Jesús vivía en medio de la iglesia, como hoy acá. Jesús está entre medio de nosotros. Él nos mira nada más, nos acompaña, ¿no? Y en nosotros está. No es lo mismo caminar con Cristo, que nosotros caminemos con Cristo, a que Cristo que camine con nosotros. ¿No es cierto? Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque si yo camino con Cristo, es diferente a que Cristo camine conmigo. Porque Cristo puede estar al lado mío, pero yo no lo estoy escuchando. Pero si yo camino con Cristo, es como que yo le estoy prestando atención. En ese tiempo, entonces Jesús ya no estaba crucificado, ¿no? Jesús ya estaba vivo, ya estaba entre medio de todo. Entonces le hace escribir esa carta y la vamos a leer ahora. Y va a ver usted, ¿no? En la forma de expresión al ángel, cuando habla de quién es el ángel. Hoy vamos a aprender varias cositas, porque a veces leemos, ¿no? El antiguo, digamos, Apocalipsis, y nos parece tan difícil, pero no es tan difícil. ¿Sabe por qué? Porque esta carta fue escrita, ¿sabe para quién? Para el creyente, no para el no creyente, porque el no creyente jamás entendería nada, jamás entendería, no podría entender porque no tiene idea, pero el creyente entiende, por eso él le escribe a su pueblo, ¿no? Así que pueden buscar Apocalipsis capítulo 2. Que Dios los bendiga grandemente. Le pido al Espíritu Santo que abra su corazón, su entendimiento de la palabra, ¿no? Para que le conozca. Así pueda amar cada vez más a Dios. Y yo le puedo asegurar que cerca de Él hay más que victoria, ¿eh? Véalo. Eso que les narré es una especie de, para que más o menos entiendan un poco de lo que ha pasado, cómo era la historia, ¿no? Era digamos, Efeso era una ciudad, digamos, muy grande, muy próspera. Pero ¿saben cómo termina? Termina caída también. Digamos, en la narrativa, acá en el capítulo 2, nos habla, ¿sabe qué? De hechos muy importantes, que Jesús, digamos, estaba muy contento. Pero había algo que no estaba bien, ¿no? Y eso pasa en todas las iglesias, ¿no? Por eso son 7 cartas, 7 iglesias diferentes, ¿no?
hay diferente expresión, diferente mirada de Jesús sobre cada iglesia. En la iglesia esta de Efeso van a ver ustedes cómo lo miraba Jesús, qué es lo que dijo Jesús, ¿no? Le dice así, esta palabra que es la semilla que caiga en buena tierra, que es nuestro corazón, ¿no? Dice, el título dice, la iglesia sin amor. Pero escuchen las virtudes que tenían, porque todos nosotros, hoy, todos tenemos virtudes, cosas buenas en nuestro corazón. Porque podemos hacer cosas muy buenas y descuidar otras cosas que son importantes también, ¿no? Entonces le escribe así, dice, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. Cuando hablamos del ángel, escribe al ángel de la iglesia de Efeso. ¿Qué interpreta usted? ¿No? ¿Sabe quién es el ángel de la iglesia? Es el pastor, el que camina delante de su pueblo, el que lleva la palabra para que conozca a su pueblo. Escribe al ángel de la iglesia, no un ángel espiritual, ¿vio? Por supuesto que estamos hablando de un hombre natural con fines espirituales. ¿Qué quiere decir? Que en su corazón está amar a Jesús, amar a Dios y caminar con Dios, ¿no? Buscando siempre lo bueno. Entonces dice así, escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las 7, mire, escuchen, ¿no? El que tiene las 7 estrellas en su mano. ¿Quién es? ¿Qué es? Las 7 estrellas son las 7 iglesias, ¿no? Escribe al ángel. ¿A quién? ¿Cuál es el ángel? El que guía, el anciano, el pastor, como quieras llamar. El que tiene las 7 estrellas, dice, es Jesús. Él tiene las 7 estrellas. Que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, ¿no? En medio de los candeleros de oro, ¿cuál es? Es la luz de la iglesia. Mire lo que le digo acá, ¿no? Es la luz de la iglesia. ¿Por qué? Porque lleva la llama. Una vela, ¿usted sabe lo que tiene que hacer una vela? Cuando pasa el tiempo, la vela se va como, digamos, el pabilo se va como haciendo más largo y sale humo, ¿vio? No sé si alguna vez alguno ha visto. Entonces, ¿qué hace para que haya luz? Tiene que cortarlo al pabilo, digamos, al hilo. Tiene que cortarlo. ¿Para qué? Para que alumbre. Jesús estaba en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, él guiándolo, cortándole. ¿Para qué? Para que alumbre. Porque después van a ver por qué, ¿no? Después él puede quitar la luz. Y cuando él le quita la luz a la iglesia no crece. Nunca más crece. Es una iglesia, digamos, con fines, digamos, del mundo, ¿no? Por más que quieran, no pueden. ¿Por qué? Porque no están haciendo las cosas de Dios. Así que bueno, dice así, el que anda en medio de 7 candeleros de oro, dice esto, yo conozco, mire usted, a modo de alabanza, a modo de estar de acuerdo, digamos, le dice así a la iglesia esta, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, ¿no? ¿Sabe lo que significa conocer las obras de alguien? Es conocer muy profundo, ¿no? No a veces hablando de acá, todos somos buenos hablando, pero tenemos que ver verdaderamente las obras. Y el Señor dice, yo conozco tus obras, ¿no? Yo conozco tu trabajo. ¿Por qué el trabajo? El trabajo, ¿sabe lo que demanda? Demanda tiempo, demanda esfuerzo. Las obras, ¿qué son? Las buenas intenciones, ¿no? El Señor conocía todo eso de esa iglesia y Él estaba muy contento con eso. Por eso los alababa, ¿no? Y dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Sabe lo que es tener paciencia, no? La paciencia a veces, ¿no? La perdemos. Pero le digo una cosa, tener paciencia en las cosas de Dios es ir contracorriente. A veces hay problemas y caminamos. Y a veces nos caemos, pero nos levantamos y seguimos caminando con el Señor. Eso es lo que Él quiere. ¿De qué? De su pueblo, de sus hijos, de aquellos que aman su palabra, ¿no? Y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Miren lo que, ¿no? Esta iglesia era una iglesia que estaba impecable, impecable. Analizaba todo. Dice, y que no estás con los malos, que no está en acuerdo con los malos. Ellos, ¿saben lo que hacían? Permitían trabajar
digamos, a los llamados apóstoles, que después se daban cuenta que no eran apóstoles. ¿Y qué hacían? Los desechaba digamos, la iglesia esa de Efeso, los sacaba. Una vez que conocía y dice, no, este no es de Dios. ¿Por qué? No está haciendo las cosas de Dios. Habla de Dios, pero no hace las cosas de Dios, entonces lo desechaba. Entonces, era una iglesia muy correcta hasta ahí. Pero vamos a seguir un poquito más adelante. Dice así, ¿no? Dice, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Cuando él habla del amor de su nombre, ¿sabe por qué? Porque una cosa es amar a Dios y otra cosa es hablar de Dios. Amar a Dios, tener el amor de Dios, ¿sabe qué? Yo vengo acá con dolor de cabeza, con dolor de cintura. ¿Sabe por qué? Este es el lugar donde tenemos que estar. Este es el lugar donde tenemos que poner el compromiso nuestro. ¿Cómo quiere que Dios cumpla con sus promesas cuando nosotros estamos alejados de Él? Cuando nosotros lo necesitamos a Dios, lo tomamos a Jesús, lo tomamos como un objeto. No, mi hermano, no lo tome como un objeto. Tómelo a Dios, a Jesús, tómelo, pero tómelo seriamente. Comprométase en sus cosas, que nada lo cambie. En vez, yo hoy con mi madre lo dijo, ¿no? Se quería ir. Digo, ¿y a qué hora sale, madre? A las 11, pero deje lo que está haciendo y vamos a la iglesia. Que si la tienen que llamar o buscar, que vengan a la iglesia. Esas son, ¿sabe qué? Esas son cosas que tenemos que aprender a discernir. Porque si nosotros amamos a Dios, tenemos que hacer las cosas de Dios. Y después, tómese el tiempo, disfrute la vida. Le gusta el fútbol, mire el fútbol. Le gusta ir a comer un asado, pero vaya, disfrútelo, me parece muy bien. ¿Por qué? Porque son todas cosas que Dios ha puesto para que el hombre la disfrute, ¿no? Pero no siempre desechando todo lo que es malo, ¿no? Busquemos lo bueno. Todo lo que es bueno sí tenemos que buscarlo. Y entonces, cuando vos buscas de Dios, cuando digamos, venís a su presencia, cuando vos estás en la luz de Dios, con el Espíritu de Dios, yo te puedo asegurar que encontrás una armonía en tu mente y en tu corazón. Hasta tu cuerpo se sana, tu mente se sana. No necesitas medicina, ojo, aquel que esté medicado tome lo que está, el medicamento, por supuesto. Pero va a llegar un momento que usted no va a necesitar ninguna pastilla, nada. ¿Sabe por qué? Tenerlo a Cristo lo tiene todo. Y cuando nosotros buscamos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, yo les puedo asegurar, aquellos que han recibido a Cristo alguna vez, han recibido el deleite máximo en su corazón. Porque un gozo tan profundo y tan grande de decir, gracias Dios, porque no hace falta que venga a recibir a Cristo a este lugar, usted lo puede recibir en su casa. Decirle, Señor, yo quiero caminar contigo. Dame fuerza, porque sabemos que nada es fácil. Se presentan problemas, situaciones, que a veces no, porque el diablo es muy astuto, ¿no? Llega a nuestra vida, ¿sabe qué? A deleitarnos con cosas del mundo. Y nosotros, los hijos de Dios, aquellos que quieren cambiar su vida, que dicen, yo ya no puedo vivir más de esta forma. Yo quiero una vida nueva, una vida diferente, una vida para Cristo. Pero ¿sabe lo que significa una vida para Cristo? No significa tirar todo a la basura. No, mi hermano, vaya renovando. Todo lo que es bueno, hágalo. Todo lo que es malo, deséchelo. Si antes robaba, no robe más, porque no es bueno. Si antes salía con, qué sé yo, hay tantas cosas para hablar, ¿no? Póngale, si alguno tenía faltas de fornicación, que no le importaba cualquier... No, mi hermano, ordene su vida, porque Dios quiere tener una relación profunda, limpia y sana con cada uno de nosotros. Por eso le escribe la carta esta, halagando todo lo que es bueno, el arduo trabajo, el compromiso, ¿no? Que desechaba todo. ¿No ve que ahí nos está enseñando cuando dicen los falsos apóstoles? Que todo lo malo, deseche lo malo. No somos perfectos, siempre vamos a tener errores, créalo, pero no esos errores sabiendo que es malo, no lo haga. Porque si usted sabe que es malo y lo hace, es pecado, ¿no?
Eso crea lo que es así. Vamos a ir un poquito más adelante, porque vamos a llegar a lo más comprometido. Dice, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Miren, ¿no? Qué palabra, ¿no? ¿Sabe lo que significa el primer amor? Yo creo que podemos llevarlo al mundo natural, ¿no? Y también lo podemos llevar al mundo espiritual. Si lo llevamos al mundo espiritual, vio tanto el hombre como la mujer, cuando conoce a alguien que se enamora, es lo máximo que puede haber. Y después, en el mundo espiritual lo mismo, ¿sabe lo que es enamorarse de Cristo? ¿Eh? Cuando uno recibe a Cristo, ese amor tan grande, que parece que no entra dentro nuestro, ¿por qué? De la gran felicidad. Por eso yo le digo, a veces no lo entendemos, hay cosas que no entendemos, a veces ¿sabe por qué? Porque no conocen. A medida de que se va hablando a través del púlpito, usted va aprendiendo y va conociendo y reconociendo su tiempo pasado. Porque cuando Cristo entra en nuestra vida, nos cambia. Cuando Cristo entra a nuestra vida, nos llena de alegría, de gozo, de felicidad, ¿no? Y cambiamos. Y empezamos despacito a cambiar. Porque no se puede cambiar de un día para otro. Y yo te digo, ningún hombre te va a cambiar, sino solamente Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Y penetra hasta el tuétano, dice, ¿no? Hasta los huesos. Porque la palabra, usted hoy ha venido a recibir acá la palabra de Dios y yo le puedo asegurar que la palabra de Dios le va a cambiar. Yo no lo voy a cambiar a usted, pero sí la palabra emitida, ¿no? Por nuestra boca, comienza a trabajar en nuestro interior. Y eso es lo lindo. Y qué lindo que es disfrutar la vida cuando uno sabe de que está haciendo las cosas bien, o por lo menos que intenta hacer las cosas bien, ¿no? Porque un día vas a cambiar. Yo siempre le digo a la gente esto, no pienses de que vas a cambiar hoy. Hoy comenzás a cambiar, despacito, ¿no? El Señor va limpiando, el Señor va renovando nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón. Esta gente tenía todas las virtudes, mire lo que le digo, tenía todas las virtudes. Pero Jesús veía que ya comenzaron a bajar. ¿A bajar por qué? Por situaciones que van pasando en la vida de ellos, estaban pasando. ¿Por qué? A lo mejor alguno tenía una especie de decir, ¿no? Tenía un cumpleaños, trayéndolo a hoy, y se quedaba el cumpleaños. Entonces dice el Señor, dice, han perdido el primer amor. Eso es lo que les reprocha. ¿Y sabe lo que significa perder el primer amor? Todo. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros ordenamos nuestra mente, nuestro corazón, buscando de Dios, aún, digamos, con nuestros problemas. Todos tenemos problemas. Yo tengo los mismos problemas que tienen ustedes o más, tal vez, ¿no? No es que yo estoy sentado en mi casa para venir a predicar. No, no. Yo trabajo, lucho en la vida. Puedo ayudar, ayudo. Y entonces, y los problemas los tenemos todos. Pero ¿qué pasa? Tenemos que revestirnos de esa coraza que es la fe de Cristo. Por eso habla de la luz del candelero, ese que lleva Cristo, ¿no? Es la luz, que no se apague esa luz. Porque el Señor sabe lo que va a hacer. Nos puede quitar eso. No es que nos va a borrar, no, Él no va a borrar tu vida. Él va a dejar que vos la sigas. Pero ¿sabe dónde vamos? Vamos a un precipicio donde nos caemos. Por eso el Señor quiere, ¿sabe qué? Lo mejor para nosotros. Y Él hace una reprensión a esa iglesia. Mire que esa iglesia tenía todos los condimentos de una iglesia preciosa. Dicen que era la mejor, ¿no? La mejor, porque tenía todo. Imagínense una iglesia que se habían construido en medio de todo ese movimiento, ¿no? Cultural, digamos, ¿no? Porque ahí había desde filósofos hasta comerciantes, ¿no? De todo. Y dice que la gente se deslumbraba cuando entraba a Efeso, ese pueblo. ¿Por qué? Por las novedades que había, ¿no? Se deslumbraban. Pero sin embargo ahí fue Pablo y dice, acá en este lugar donde están idolatrando, ¿no? A la Artemisa, a la diosa Diana,
acá vamos a poner una congregación. Imagínense todo el mundo anodada. Vamos a hacer de cuenta que tenían toda la camiseta, ¿no? De la diócesis. Y Pablo entra a ese lugar y comienza a hablar y a hablar. ¿Y qué hace la palabra? Lo que decíamos recién. La palabra comenzó a trabajar profundamente en ellos y empezaron a cambiar. Tuvo problemas con un Dionisio, no sé cómo era el nombre, un platero, ¿no? Que sabe que vendía de la diosa, digamos, estampilla, medallas, qué sé yo, todas esas cosas de plata. Se le amotinaron a Pablo. 2 horas le estuvieron gritando, ¡viva la diosa Diana! Lo querían correr, ¿viste? ¿Por qué? Les quería hacer perder el comercio para ellos, el negocio. Entonces, ¿qué pasa? Y Pablo seguía trabajando. Fue el lugar donde más estuvo, 2 años y medio estuvo en ese lugar. Y Pablo también se maravillaba de la cultura que había visto, ¿no? Pero él luchó ahí en ese lugar donde era imposible, porque todos tenemos que entender esto, no hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Todo problema que uno tenga, ¿sabe lo que tiene que hacer? Ponerlo a los pies de Cristo, decirle, Señor, yo no puedo. Porque Dios trabaja, ¿sabe dónde? Cuando el hombre natural comienza, nosotros somos así, somos autosuficientes. Caminamos, derramamos vitalidad para todos lados. Pero Dios comienza a trabajar cuando tus fuerzas ya no dan más. Cuando nosotros decimos, yo no puedo, tengo un problema que me supera, entonces nos desesperamos, ahí nos arremamos. Y ahí es cuando Jesús empieza a trabajar en tu vida. Y Jesús, ¿sabe qué? Cuando nosotros lo reconocemos como el autor y consumador de todo, de la fe, yo le puedo asegurar que comienza una vida de victoria. A esta gente les reclamaba el primer amor, que es lo que nosotros conocimos una vez. Pero a veces la comodidad nos hace, ¿sabe qué? Alejarnos un poquito de él. Pero seamos conscientes, comencemos a reconocer y darle el primer lugar a él, porque Dios quiere tener una relación profunda con cada uno de nosotros. Él no quiere una relación, vio cuando pasa usted por la calle, chao. No, Dios quiere tener una relación, que estemos todo el día con él, ¿no? Porque total usted va a poder hacer todas las cosas que, digamos, sacando lo malo, todo lo bueno, hágalo, porque el Señor siempre va a estar con usted, ¿no? Y aun cuando usted haga las cosas mal, el Señor lo va a estar mirando y le va a decir, me parece que está errando el camino, ¿no? ¿Y sabe cuándo se va a dar cuenta usted? Cuando usted sea golpeado. Cuando usted se caiga, se va a dar cuenta, ¿qué estoy haciendo? Qué lindo que es, yo siempre digo, ¿no? Qué lindo que es sentarse en una vereda, en un bar, en una esquina, ¿no? Y de espaldas, ¿no? Que vayan y vengan, sin preocupaciones, quiere decir eso, ¿no? Y no están mirando a ver quién viene, ¿no? Para esconderse, pero qué lindo que es eso, ¿no? Por eso, y eso lo vamos a lograr, ¿sabe qué? Nosotros aferrados al Señor, tomados de la mano de Él. Por eso a esta iglesia que tenía todo, ellos creían, nosotros a veces, ¿sabe qué? ¿Sabe lo que decimos nosotros cuando alguien nos viene a hablar? Cuando éramos no creyentes, estoy hablando, ¿no? Cuando éramos no creyentes nos venían a hablar del Señor. No, dice yo, después voy a ver qué hago, más o menos. Como que teníamos todo, creíamos nosotros, pero no teníamos nada. Teníamos fracasos y problemas en nuestra vida. Por eso hoy el Señor nos llama a reflexión, que miremos el primer amor. El primer amor a Él está hablando, ¿no? No del amor al hombre, del amor a Él, del respeto a Él, del gozo a Él, ¿sabe para qué? Para tener los pies firmes en su camino. Seguirlo a Él. Por eso yo siempre les digo, vengan. Y la gente me avisa, me dice, hoy no voy porque no puedo. Bueno, son las cosas de la vida. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que tomar un compromiso serio en las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener y reclamarle. Mire lo que le digo. Reclámele a Dios las promesas que tiene. Tiene muchas promesas hermosas en la Biblia, ¿no? Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Te haré ver cosas grandes y ocultas que tú no conoces, el Señor. ¿Y eso sabe quién lo puede reclamar? Aquel que permanece cerca de Él. Aquel que camina con Él. No hay nada imposible para Dios, créalo, ¿no? Dios nos da
y nos prueba Dios, ¿no? A veces nos da rápido y a veces nos da más lento. ¿Sabe para qué? Para ver cuánto amor hay sobre Él. Qué lindo que es amar a Dios cuando tenemos todo, ¿no? Pero cuando vienen las pruebas, hay algunos que aflojan. Pero el Señor sabe, crea esto siempre, que el Señor está mirando nuestro corazón. Por eso su palabra dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Póngase de pie. Vamos a hacer una oración, ¿no? Quiero darle gracias a Dios porque por la vida de cada uno de los que están aquí, ¿no? Y hable con Dios. Imagínelo, porque Él está ahí al lado suyo. Está siempre esperando. ¿Y sabe qué? Él conoce los tiempos de cada uno. Conoce nuestras necesidades. Él conoce todas esas cosas. Pero nosotros tenemos que aprender a confiar en Él. Y los tiempos, crea que son de Dios. No son nuestros. Nosotros queremos. Pero Dios dice, vamos a seguir esperando. Porque el Señor tiene propósitos maravillosos para nuestra vida. Él tiene cosas grandes que nosotros no podemos entender, como se acuerda la vida de José, que lo habían despreciado y sin embargo era el economista de Egipto, mire, y recibió a su padre y a su madre. Es algo maravilloso. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Si tiene un problema, créalo que ya está solucionado, porque el Señor le va a dar la mejor salida, ¿eh? Amado Padre, queremos darte gracias en esta mañana, Señor, porque hemos recibido de tu palabra, Señor, y nos has llamado la atención, Señor, en ese primer amor, Señor, que tenemos hacia ti. Por eso, Señor, te pedimos que limpie nuestra mente, que limpie nuestro corazón, Señor. Danos fuerza, Señor, aumenta nuestra fe, Señor, y danos, Señor, eso que necesitamos, Señor. Tú conoces los problemas de cada uno de los que están aquí, Señor. Dale la mejor salida, amado Padre, tanto en salud como en economía, como problemas o pleitos, Señor. Sabemos de que tú puedes resolver todo, aún lo imposible para el hombre. Te damos gracias, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor, le des una unción fresca a cada uno, Señor, que renueve su corazón, su mente y sus cosas, Señor. Dale, Señor, esa inyección de fe para que confíen en ti, Señor. Acompáñalo, Señor, acompaña a cada uno a su hogar, Señor, y que sea luz en medio de la oscuridad, Señor. Te damos gracias, Señor, nos sometemos a ti, Señor, en este día, y te damos gracias por permitirnos estar delante de ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Una ofrenda de palmas para el Señor.